los momentos de crisis, lo más importante es la economía. No podemos negar que el mundo va a una recesión económica. Y esto nos lleva a plantearnos cómo debemos administrar nuestros recursos y los recursos de la iglesia. Es por ello que hoy vamos a hablar la primera parte de un tema, la economía de Dios. ¿Cómo debe un cristiano administrar sus recursos? Principalmente en época de crisis. Esperamos que esta lección nos ayude. A ser fieles mayordomos, no solo de lo nuestro, sino de aquello que es del Señor. Veamos. Vamos a hablar de la economía de Dios. Hoy se hará una clase de matemática en un sentido administrativo. Nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar las crisis y para ello tenemos que aprender a ser mayordomos fieles del reino. No somos dueños de nada, ¿verdad que no? Ni siquiera administradores absolutos de los bienes del reino. Es por ello que debemos definir algunas reglas básicas para que la economía de Dios sea prosperada, principalmente en estos momentos, y sus ministros seamos íntegros delante del Señor y de los hombres. Los principios que voy a resumir han sido mi enseñanza a través de los años y la he aplicado a las iglesias que he edificado e incluso a mi propia economía personal, que nunca ha sido abundante, pero sí estable para bendecir a muchos. El mayor problema que aflige a la iglesia del Señor hoy en día es la falta de integridad. Sí, falta de integridad de muchos ministros que caen sin darse cuenta en la trampa de las deudas y la ambición del dinero. No cabe duda que el amor al dinero o la falta de sabiduría o sagacidad para gobernar esta área de nuestras vidas y en la de los demás produce crisis y escándalos. Y es por ello que tenemos que enseñarle a nuestros discípulos todo el consejo de Dios. Pero definamos qué es un mayordomo. Un mayordomo es una persona que administra y cuida los bienes de otra persona. Lo que quiere decir que nada de lo que tengo es mío, todo es del Señor. Dos cualidades importantes de un mayordomo. Uno, la fidelidad. Sé leal a aquel que te tiende la mano o te da de comer. Y ser prudente, poseer un buen juicio. Esto nos hace administradores. Pero vamos a ver los 5 principios en la economía de Dios. Y empezamos con el principio número 1. Los diezmos y las ofrendas no son para el ministro, sino para la casa de Dios. Dice la Biblia, no haya necesidad para todos los que trabajan en el Señor. Sin embargo, hoy ya no existe una tribu sacerdotal como la tribu de Leví en el Antiguo Testamento, pues el Señor nos ha hecho a todos sacerdotes. Primero de Pedro 2:9 y Apocalipsis 1:6. Y por lo tanto, ministros de un nuevo pacto. En las pautas bíblicas existentes, los bienes eran traídos a la iglesia para resolver muchas necesidades que la misma comunidad tenía. Y no solo eran para que el ministro viviera mejor que las ovejas, no. Recordemos que Pedro y Juan, cuando fueron a orar al templo, no llevaban ni oro ni plata. Esto revela que no tomaron mucho de lo que la gente llevó, o quizás nada. Esto se evita en una política de presupuesto que trace los parámetros de prosperidad general. Pues si es cierto que el obrero es digno de su salario, su nivel debe estar equilibrado al nivel de los demás. Principio número 2. Los ministros no deben tomar decisiones aisladas en el manejo de los fondos,
Se debe trabajar en base a un presupuesto y todo se debe elaborar en equipo entre los diáconos o el diácono tesorero y los ancianos de la iglesia, participándole a la asamblea todo lo que se ha acordado. El pastor en ningún momento ni ningún otro anciano podrá tomar decisiones administrativas aisladamente, fuera de lo aprobado por el presupuesto o el comité respectivo, porque el dinero que entra en la comunidad no es de una persona, es de la comunidad y tiene que administrarse con transparencia. La asamblea debe ser informada sobre el manejo de los fondos de la iglesia de forma transparente, como nos enseña Primera de Juan 1:7, que dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta transparencia debe reflejarse en el trabajo de los ancianos en equipo, en el área administrativa, y así cubrirnos unos a otros las espaldas en el manejo de los fondos, porque esto lo enseña la palabra de Dios al nombrar diácono. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Principio 3. De los fondos generales de la iglesia no se debe de hacer préstamos personales a nadie. La iglesia no es un banco, pues no somos una casa financiera. Ni tampoco debemos abrir la puerta a estas prácticas, ya que se puede crear precedente y además una costumbre que tiende a convertirse en ley. Cuando haya un necesitado entre los hermanos y haya que ayudarlo, se le debe de hacer como enseña la palabra, en calidad de ayuda, de ofrenda, de acuerdo al presupuesto, pero no hacer préstamo. ¿Cómo hacer un presupuesto para la iglesia? El método más satisfactorio de proveer para los gastos locales de la iglesia es un plan presupuestario. Cualquier decisión fuera de lo presupuestado debe ser sometida al consejo de los ancianos, previa consulta al diácono tesorero o al comité administrativo que tenga la iglesia. Se podrá hacer préstamos del fondo general a otros fondos dentro de la misma iglesia, no consignado. Por ejemplo, la iglesia tiene un proyecto social en un lugar y tiene un comedor infantil, y a lo mejor necesita tomar de un fondo para suplir otra necesidad dentro de la iglesia, dentro de la misma obra. Esto se puede hacer siempre y cuando sea aprobado por el Consejo de Ancianos y dependiendo del monto. Dicha decisión tendrá que ser llevada después a la asamblea. Principio número 4. En cuanto al uso de los fondos consignados, o sea, designados para ciertos propósitos, ya sean donados o levantados para un fin determinado en una actividad, no se podrá usar para otro fin que no sea aquel para el cual fue levantado o destinado. Para esto debemos tomar en cuenta la siguiente regla. A. El comité que maneja esos fondos actuará de acuerdo a la política previamente trazada para resolver una emergencia. Existen fondos fijos para un fin determinado, por lo cual no se puede tocar nada hasta que haya llegado a su destino final. Por ejemplo, tenemos un fondo pro templo o pro vehículo o para un determinado proyecto misionero. Si dicho comité decide usar fondos fuera de lo acordado, deberá consultar con los donantes o con la asamblea antes de actuar. Esto se llama integridad. Toda decisión administrativa que altere las normas, pautas o comprometa deuda, préstamo dentro de la comunidad deberá ser considerado por el Consejo de Ancianos local e incluso, en algunos casos, puede ser llevado a la asamblea de la iglesia.
tendremos que profundizar más estos principios y penetrar paso a paso en muchos de estos conceptos de forma más profunda, porque la iglesia no debe endeudarse sin la aprobación tanto de la asamblea como del consejo que le da cobertura. Quinto principio. En el presupuesto de la iglesia debe de haber una partida consignada a misiones y otra para ayudar a los hermanos necesitados. Sobre la ayuda a los hermanos, tenemos que observar las enseñanzas del apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 11, para evitar que la ayuda que demos a algunos hermanos no se vuelva una carga y convirtamos al hermano en un parásito. Hay que apoyarle al necesitado, pero hay que enseñarle a vivir ordenadamente. Si algún hermano vive desordenadamente a costilla de la iglesia, no trabajando en nada, hay que frenarlo. Es un deber de la iglesia ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los necesitados, porque así lo enseña la santa palabra de Dios. Pero tenemos que evitar el abuso y que la gente se vuelva una carga o crear un paternalismo ministerial o eclesial que nos lleve al caos. Y por último, tenemos que hacer hincapié en Mateo 25, 21 al 24. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Y claro, el Señor... Bien, hermanos, esta es la enseñanza sobre la economía de Dios. Cuando venimos al mundo, no traíamos nada. Y cuando nos vamos, ni siquiera la ropa que tenemos puesta o tengamos puesta vamos a poder llevarla. Llegaremos como vinimos, con vestiduras blancas si somos justos. Cuide bien sus recursos, administre bien los recursos del Señor, los suyos propios. Máxime en esta época de crisis. ¿Por qué? De nuestra integridad tendremos que dar cuenta a Dios. Y recordemos ese texto de 1 de Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, comunión tendremos los unos con los otros. Andemos en luz. Seamos transparentes. Dios nos bendiga. Bien, hermanos, gracias por tu compañía. Cualquier información puede escribir a mariofumero@hotmail.com.